Entonces, habiendo hecho el análisis, ya sabemos de dónde salen las relaciones. Este es el análisis, se le denomina análisis exacto, ¿ya? Entonces, podremos calcular la corriente, la malla de salida, de la malla de salida encontramos la recta de carga y obtenemos el voltaje de la fuente, en este caso es 10 voltios. Tendríamos que el voltaje colector emisor de corte, aquí era igual, voltaje colector emisor de corte es igual a 10 entre 3.6K más 1K, que sería 10 entre 4.6K, 2.17 miliamperios, perdón, estoy mal, corriente de saturación, 2.17 miliamperios, y el voltaje colector emisor de corte sería igual a el voltaje de la fuente, que sería 10 voltios, ¿no? Esto es 10 voltios, y acá ya tengo 2.17 miliamperios. Ahora, quiero encontrar la corriente colectora en el punto Q, reemplazo, ¿no? El voltaje Thevenin, ¿cómo era? 10 por 2.2 entre la suma de los dos, ¿no es cierto? Sería, el voltaje Thevenin para nosotros era 10 por 2.2 entre 10 más 2.2. Sería 10 por 2.2 entre 2.2. 1.8 voltios. Y la resistencia Thevenin, el paralelo de estas dos resistencias, sería también 1.8K, por coincidencia. ¿Ya? Entonces tendría que el voltaje Thevenin sería 1.8 menos 0.7 sobre resistencia Thevenin, que es 1.8K. Imaginemos primero que beta es igual a 100 sobre 100 más resistencia de emisor, que sería 1K, ¿no? Esto me da por resultado 1.08 miliamperios. ¿Bien? Si yo hubiera querido encontrar primero la corriente de base, ¿a qué me da igual? 1.8 menos 0.7 sobre 100 por 1K más resistencia de emisor, resistencia Thevenin era 1.8K. ¿Cuánto me daba la corriente de base? Pues sería 1.1 entre 101.8K. Me sale 10.8 microamperios, ¿no? Entonces, corriente de colector es igual a beta por EB. Entonces, decimos por 100 y me sale 1.08 miliamperios, ¿no? Estos valores son lo mismo, ¿no? Porque yo primero puedo encontrar solo la corriente de base y lo multiplico por 100, o en la fórmula que ya está deducida, directamente aplico, es lo mismo, ¿sí? Como ya tengo la corriente de colector, entonces de la ecuación de la recta de carga, tengo que el voltaje colector emisor en el punto Q sería 10 de la fuente menos corriente colector, que es 1.08 miliamperios, por resistencia colector, que sería 3.6K, más resistencia de emisor 1K. ¿Cuánto sería el voltaje colector emisor en el punto Q? Sería 4.6 por 1.08 menos 10.
5.032 voltios. Bien, entonces nosotros tenemos el punto Q. Esto es 1, 2, 2.17, 1.8 aproximadamente por aquí. 1.8, punto Q. Y acá tenemos, perdón, no, disculpen, 1.08. La corriente de colector es 1.08, aproximadamente por aquí. 1.08 miliamperios. Y es lógico que aproximadamente casi a la mitad, 5 voltios, ¿no? Casi a la mitad. Este sería el punto Q. ¿Bien? ¿Qué ocurrirá si es que en lugar de beta 100, ahora le coloco un beta 200? Para beta igual 200. ¿Cuánto será la corriente de colector en el punto Q? Acá tendríamos que reemplazar por 200. ¿Sí? 2.8 por esa Q entre 200 más Q entre 1.1 tengo 1.09 miliamperios. Miren, 1.08, 1.09. El voltaje colector emisor va a estar cerca también, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre si el beta es igual a 300? La corriente colector en el punto Q es igual 1.8 entre 300 más 1.093. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Yo tengo beta de 100, beta de 200, beta de 300, pero el punto Q prácticamente se mantiene estable. ¿Sí? Para distintos valores, pero ojo, también va a depender de qué? De la proporción de aproximadamente de 4 a 1 de resistencia de colector con resistencia de emisor. O si no, así como en el caso anterior, tuviéramos que el punto de equilibrio o el punto Q no sería posible mantenerlo en su sitio. ¿Bien? Entonces, tenemos nuestro circuito, el análisis del circuito en la forma exacta que habíamos visto, ¿no es cierto? Pero ahora, veamos la forma aproximada. Habíamos analizado que para beta igual 100 me salía una corriente de base de 10.8, por lo tanto por 100 me salía una corriente de colector en el punto Q de 1.08. Para beta 200, 1.09, para beta 300, 1.093. Significa que para beta 200 la corriente de base sería S entre 100, sería 10.9 microamperios, y para beta igual 300 la corriente de base sería 10.93. ¿No es cierto? En el método aproximado me dice lo siguiente, que yo puedo calcular directamente. Yo digo que el voltaje de base es igual a 10 por R1 sobre R1 más R2. Entonces, ¿cuánto me sale el voltaje de base? En este caso sería 10 por 2.2 entre 10 más 2.2 sería 1.8 voltios. Entonces, si el voltaje de base aquí es 1.8 voltios, entonces en esta malla tendría menos 1.8 voltios más voltaje base emisor más corriente de colector, que es igual a la corriente de emisor, por un K es igual a 0. Entonces, de aquí yo podría sacar que la corriente de colector es igual a 1.8 menos 0.7 sobre un K. Decimos 1.1 entre un K
sería 1.1 miliamperios. Entonces, de forma aproximada, mire, 1.1 es bastante cerca a 1.08, 1.09, 1.93. Bien, y como la corriente es inmune, prácticamente en este caso, a la variación del beta, no varía mucho, prácticamente si ustedes se dan cuenta aquí, la corriente del colector, no hemos utilizado el beta para nada, no nos interesa el valor de beta. ¿Por qué? Porque de modo aproximado, 10 por 2.2 entre, bueno, por división de tensión, justamente por eso el nombre, voltaje menos corriente sobre resistencia, ya tengo directamente 1.1. Ojo, pero eso solamente se cumple cuando la corriente, una corriente que pasa por aquí, es mucho mayor que la corriente de base. Para eso tienen que tener las resistencias con los valores adecuados, ¿sí? O si no, no se va a cumplir este método aproximado, ¿no? Entonces, para no tener problemas, le recomendaría que mejor nos demoramos un poco y lo hacemos en el modo exacto y obtenemos los valores exactos, ¿no? Bien, hasta ahí serían los 4 tipos de polarización que vamos a analizar. Ya les envío el grupo de problemas, igual la misma temática de la vez pasada. Les voy a resolver algunos tipos, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollar, como resumen, para que ustedes puedan desarrollar el resto de ejercicios. Muchas gracias, muchachos. Muy bien.